estoy muy emocionado en el día de hoy porque, después de muchos años de servicio, poder charlar con gente tan calificada como ustedes sobre este tema, de poner en diálogo la Biblia con el país que uno ama y tratar desde la palabra de Dios ver qué podemos ser y hacer en una patria tan bella, pero a la vez con tantas crisis como la nuestra, me llena de emoción. Así que parte de lo que quiero compartir con ustedes lleva muchos años de estudio y una parte es un desafío presente, nuevo, distinto para mí, así que ambas cosas, de manera que algunas de las cosas uno las va elaborando a lo largo de muchos años de misión o de tarea y otras siguen generando nuevas inquietudes. Si uno dejase de estudiar o de inquietarse, no puede ser un buen siervo del Señor. Necesita sentir experiencias que se van actualizando también, pero valorando lo que uno ha ido recogiendo a lo largo de muchísimos años. Así que un regusto realmente de compartir con ustedes. Dice la palabra del Señor, es el propio Jesús el que habla, hagan discípulos a todas las naciones, a todas las etnias, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Quería comenzar por este texto, que es una misión tan importante, porque me parece que lo que quiero compartir con ustedes es algo que entiendo que está pendiente en nuestra agenda, que es el ser aprendices de Cristo toda la vida, en este tiempo aquí en la tierra, en todas las etnias, en todos los momentos de la vida terrena, que es algo que los discípulos de Cristo en las ramas evangélicas a las cuales creo que la mayoría pertenecemos, no hacemos con frecuencia. Teológicamente hemos sido mejores para anunciar el camino al cielo y la entrada al cielo, pero la formación y la transformación del discípulo para insertarse como discípulo con las enseñanzas de Cristo en la vida real de todos los días, lo que incluye la política, la economía, las relaciones interpersonales, la educación, la justicia, la ciencia en general, es algo que me parece que quiero explorar junto con ustedes al pensar en este diálogo con la Argentina. ¿Les parece bien? Están muy callados. Propongo, a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo y hasta dónde no nos cansamos, propongo cubrir 9 áreas de exploración. Y voy a tratar de verlas en extenso más que en intensidad, pero si nos parece bien nos quedamos en alguna de ellas y las profundizamos un poco más. Mi desafío es ver un poco el abanico de posibilidades que tenemos de poner a la Biblia en diálogo con la realidad de nuestra Argentina contemporánea. ¿Sí? Voy a proponer las siguientes áreas, las enuncio y después las vemos. La Biblia y el lugar en lo público de la Argentina va a ser una primera. Una segunda área es la Biblia y su propuesta de un verdadero conocimiento de la realidad en Argentina, la Biblia como conocimiento. Una tercera área es la Biblia y su propuesta de secularización y su rechazo del secularismo en la Argentina. Luego voy a ir mencionando cada uno de estos, los menciono como para ver qué queremos explorar. La Biblia y su mensaje atravesando los contenidos curriculares de toda la educación pública en la Argentina.
Luego, la Biblia y su aporte para administrar los bienes y servicios de la Argentina y evaluar sus efectos en la Argentina con los valores del reino. La Biblia, un sexto, y su ética personal y social. Allí pretendo explorar, solamente mención, el tema de la corrupción en la Argentina y el carácter moral que nos propone la palabra de Dios. Luego, la Biblia y su formación de un nuevo ser en el mundo en la Argentina. La Biblia y su visión del ser humano como un ser en relación, para concluir con la Biblia y su visión esperanzadora para todo tiempo y lugar. ¿Les parece bien? Por supuesto, cada uno de estos temas puede durar más o menos 55 años más de investigación y nosotros tenemos que hacerlo en 55 minutos. De manera que va a ser apenas un punteado de los temas que merecerían una gran reflexión posterior. Pero introduzco el primer tema, que para mí es la Biblia y su lugar en lo público de la Argentina. Cuando digo lo público, digo la Biblia en el conocimiento general, pero además en la presencia viva, en referencia explícita y activa de todos los aspectos de la cultura, de la sociedad, de la justicia, etcétera, de un país. Nada de lo que auténticamente sea humano es ajeno a la verdad de Dios en Cristo. Nada de lo que es verdadero, bueno o hermoso debiera ser excluido. No es bueno, entonces, proponer una dicotomía, como a veces nos pasa, mucho menos una antítesis entre la fe y la razón, o el corazón y la mente, o entre los hechos y los valores, las creencias y el conocimiento, o entre la devoción y el aprendizaje. Si la verdad cristiana no ilumina y apuntala toda búsqueda de la verdad, es cuestionable si el cristianismo es verdadero. Si es verdadero, ha de serlo en cualquier plano de la vida. No existe una actividad que pueda llamarse neutral. Esa es una ideología, el de la neutralidad. No puede entenderse una actividad cristiana pública con una identidad y una identidad cristiana privada con otra. Toda actividad cristiana está inspirada por la verdad cristiana, estés donde estés. Hagas economía, medicina, abogacía, cualquier otra profesión, seas un obrero, seas un jefe, lo que sea, sos un cristiano. Nada que el cristiano considere bueno, verdadero, bello, nada humano es ajena a la verdad de Dios y por lo tanto todo debiera estar conectado con la palabra de Dios. La exclusión de la presencia de Dios en esto refleja una mala comprensión de la palabra y una desinserción del cristiano en los ámbitos, una dualidad del cristiano, que de hecho lo hacemos. Por eso es que la presencia a veces nuestra no es tan significativa y en muchos lugares de aprendizaje, como vamos a ver, no pensamos con mentalidad cristiana. La expresión Cristo es Señor no limita la búsqueda de la verdad, sino que la impulsa a buscar y servir la verdad en todas partes. Como decía un famoso teólogo, Abraham Kuyper, no hay ni un solo centímetro cuadrado en el universo sobre el que el Rey Jesús no reclame pertenencia a su señorío. Los ateos, los incrédulos también responderán, de alguna manera, al señorío de Cristo. La economía, la acción política, la acción social, la acción científica, también debieran estar bajo el señorío de Cristo. El cristianismo anuncia un cambio que descansa en la obediencia a un Dios omnisciente, un Dios amante. Por lo tanto, si limitamos su llamada a lo privado, es reducir su poder. Por lo tanto, una primera observación para mí importantísima y deficitaria en mi Argentina de hoy es la ausencia de la Biblia en lo público, responsabilidad que asumo como pastor
factor, porque la responsabilidad es nuestra, no de los demás. Es que nuestra articulación, nuestro pensamiento, nuestra acción, evidentemente a veces se desconectan y por eso no tienen discurso, no tienen contenido de aplicación en lo público. Primer tema, ¿se entendió más o menos lo que quiero exponer? Eso no es solamente hacer conferencias, mucho más. Es un vivir, es un conductuar, es un pensar, es un trabajar la vida con pensamiento y conocimiento bíblico. Segundo tema, la Biblia y su propuesta de un verdadero conocimiento de la realidad en la Argentina. Colosenses 2:2 plantea muy bien este tema. Me parece que es un tema fantástico. La Biblia ofrece un verdadero conocimiento de la realidad que pone en evidencia la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios presta su beneficio para vivir la vida en el sentido más pleno para la cual Dios la hizo. Esa sabiduría tiene que traer comprensión y verdad en todo lo que desarrollamos y aportar luz a todas las actividades de las instituciones humanas. Por cierto, reconocer que la Biblia tiene un conocimiento es rechazado por la cultura secular, que prefiere una definición del conocimiento que acepta solo lo empírico y cuantificable para calificar el conocimiento, lo que no es medible por la ciencia, lo que no es puesto dentro de algún grado de razonamiento de ese estilo, no es conocimiento. El resultado de lo expuesto es que al conocimiento del cristiano se lo relega a una especie de subcultura religiosa, y lo mismo puede decirse de la Biblia y hasta de la autoridad moral de Dios. Toda realidad no empírica es relegada a lo que se llama el mundo de la fe. Otra vez, en parte hemos sido nosotros responsables de esto, que pensamos que la Biblia se enseña y aporta un conocimiento solamente para los creyentes, solamente de puertas adentro del edificio iglesia, porque la iglesia es una acción humana en todo lado, pero, una reducción de una fe individualista, privada, intimista para el alma y no para la vida. Así que estamos en una gran falta, porque esto significa un teologizar mucho más importante. Entre las cosas postergadas o no admisibles como cognoscibles en la definición contemporánea de conocimiento, figuran, y Argentina paga un altísimo precio con eso, figuran las cuestiones éticas y morales. Por tanto, se supone que no hay conocedores y mucho menos expertos del bien y del mal. El bien y el mal han dejado de ser un tema cognoscible, no se lo investiga como tal. Pareciera que si estudias esto sos excluyente, sos de alguna manera prejuicioso, dejás de lado a algunos. Esto es más que serio en la sociedad y es una ideología poderosa, no necesariamente un mejor conocimiento, sino un conocimiento ideologizado, poderoso, que como cristianos nos muestra una influencia muy corta de nuestra parte. Por eso la capacidad de elegir bienes generales en una patria como la nuestra, bienes que nos vinculen en su búsqueda en la nación, resulta tan compleja. Obviamente, como el conocimiento es fundamental para la responsabilidad, esta postergación o desconocimiento de los conocimientos éticos y morales perjudica la toma de decisiones de responsabilidades morales. No nos hacemos cargo de eso. La Biblia presenta un conocimiento, por cierto, diferente del que ofrece el conocimiento del mundo natural, pero este conocimiento de la Biblia refleja una comprensión viable de la realidad, posible y legítima. El que haya sido desplazada
de las currículas educativas, como después voy a ver, es una pérdida fantástica para el bien de la sociedad. Es un retraso para el crecimiento social de mucha importancia, digamos. La Biblia afirma realidades de la vida humana experimentables, identificables, vivibles, mensurables inclusive. Más aún, su comprensión de la realidad beneficia a la producción de beneficios para las personas, para las sociedades y para el mundo natural, que resultan beneficiosos para todos ellos y que pueden ser constatables incluso por el conocimiento empírico más riguroso. Recién estaba hablando antes de comenzar con el doctor Cialaba, que está aquí presente, y le ponderaba una foto en la que aparece, es un amigo de muchos años, Beto, con el doctor Albino. Famoso médico argentino, años de investigación en la República, viendo la desnutrición infantil. Y hace unos pocos días lo escuchaba en una conferencia, cuando le preguntaban, después voy a hacer alusión a eso un poquitito más, si él creía posible sacar de la Argentina o superar en la Argentina la desnutrición infantil. Ustedes pueden imaginar desnutrición infantil en un país como la Argentina. Y nosotros que nos lavamos las manos de esto, es increíble. Y él dijo, bueno, si trabajamos bien, es posible que en 20 años es muchísimo, una cosa espantosa en tiempo, 20 años. Entonces le preguntan al doctor Albino, dígame, ¿qué es necesario, si tiene que resumir, para la nutrición infantil? ¿Qué es necesario, digamos, como cuestión básica? Dijo algo que mereció un comentario risueño del periodista. Un vaso de leche y un beso. Un vaso de leche y un beso. Y el periodista le dice, pero usted es un científico, usted es un médico, ¿cómo puede hablar de un beso? Eso no parece muy científico. Sobre todo hablando del desarrollo del cerebro. Él decía de los cables. Usa esa expresión. Doctor Albino, o sea, no es necesariamente una opinión que da un pastor. ¿Sí? Él dice, está más que comprobado que en el desarrollo cerebral, importantísimo para la desnutrición de cualquier persona, para que pueda competir después, en buen sentido, competir en la sociedad, sin afectos serios de personas creíbles en el entorno de un niño o de una niña, no hay crecimiento normal, no hay madurez. ¿Se entendió el concepto? En esa misma semana, yo ya estaba más o menos juntando un poco mis papeles para lo que aquí iba a decir respecto del conocimiento de las premisas bíblicas para la conducta y el desarrollo de las personas. Escucho una educadora no cristiana que dice, la educación se ha empobrecido terriblemente cuando no se ven padres cercanos a los niños en su proceso educativo que ofrezcan contención afectiva razonablemente creíble. La educación tiene una involución cuando eso no ocurre. Aumentaba yo todavía más ilustraciones que viniendo desde un mundo profesional, no necesariamente con tinte cristiano o religioso de otra religión, sino pura y exclusivamente de las ciencias, digamos, sin un bautismo religioso, estaban probando lo que yo quería decir. La sociedad se empobrece cuando cesa la idea de la existencia de un conocimiento del bien y del mal, de lo correcto y lo incorrecto, de la virtud y el vicio. Y en realidad, lo moral ha dejado de ser un área de racionalidad y conocimiento. Y esto es más que serio. El resultado de esto es que se piensa que la Iglesia no es significativa para aportar conocimiento vital a la existencia humana. Y por lo tanto existe una marginalización del conocimiento provisto por la Biblia en la universidad moderna y en todos los niveles de enseñanza, incluyendo algunas escuelas de origen cristiano, en donde el pensamiento cristiano recibe más influencia de otras formas de conocimiento que del conocimiento
de la palabra de Dios o del pensar de Dios expresado en la propia Biblia. Esto a veces hasta lo decimos con una cierta negligencia y una actitud bastante infantil de nuestra parte cuando hablamos de lo que se supone el ABC como básico. No estamos hablando de contenidos, sino de criterios de pensamiento, que es un paso anterior, cómo pensamos. Muy importante. ¿Cómo vamos? Estos dos pasos para mí serían claves para la Argentina. En realidad, digo la Argentina, debo decir el mundo entero. El mundo entero. He leído muchísimo sobre lo que ocurre en los Estados Unidos, porque encuentro más literatura, mejores artículos, más desarrollados. Y he estado en conversaciones con educadores norteamericanos mostrando qué está ocurriendo allí con las universidades, con las escuelas y aún con las iglesias evangélicas en los Estados Unidos, y hay un parecer bastante compartible en esto en muchas de ellas. El tercer punto que quería plantear era la Biblia y su propuesta de secularización y su rechazo de secularismo en la Argentina. Yo era un muchachito muy jovencito cuando me estaba graduando en el seminario. Ya soy un muchachito un poco más grande ahora. Así que hace décadas. Y mi tema al concluir el grado que ofrecía el seminario fue la secularización en la Biblia. Miren el tema que me interesaba alrededor de los 24, 25 años. Calculé mi edad, más o menos, están acertados al pensar que tengo unos cuantos años, así que desde ahí estudio este tema. La Biblia hace una cosa maravillosa, le devuelve al mundo la categoría de mundo. Todo lo que se diviniza, todo lo que se convierte en absoluto, la Biblia le devuelve categoría de siglo, por eso es secularización. El rey divinizado no puede ser. El sábado divinizado o absolutizado, convertido en una entidad que domina al hombre, Jesús dice, no, fue hecha para el hombre, no el hombre para ellos. Y así sistemáticamente cualquier cosa que se divinice. Si enseñáramos la Biblia, muchas de las cosas divinizadas en la Argentina, absolutizadas, convertidas en cosas indiscutibles, cerradas, como que nadie puede decir algo, obviamente caerían. Sin embargo, la sociedad occidental, la nuestra, está socavando y trivializando el significado y la importancia histórica del cristianismo y su valor e importancia contemporánea, porque pretende que Dios sea una cuestión que no pertenece a la esfera pública de los seres humanos. Y esto es otro cantar. Secularización no es secularismo, son dos fenómenos distintos. La Biblia desafía todas las estructuras que se colocan en lugar de Dios, dije, pero lo hace por medio de aquel que, siendo poderoso, se hace débil y obediente y muere en la cruz. Por lo tanto, la Biblia es un metarrelato que desafía aquellas estructuras divinizadas, pero no lo hace para ser ella misma una fuerza opresiva o esclavizante, sino que por el contrario muestra a Jesús como aquel que viene a liberar con el poder de la cruz y con la vida del siervo. Así que la narrativa bíblica desafía todas las visiones del mundo, mostrando la suya, solo que la suya, la que ofrece la Biblia, no es una alternativa propia pesimista. Muestra, eso sí, que hay que morir a una vieja manera de ser, pero para renacer a una superadora. El secularismo es un fenómeno agobiante que me lleva a pensar, como dice un autor, déjenme ver dónde puse mi página, mi cita aquí, un autor interesante que piensa que hay dos grados de secularización. El autor se llama Maclay. Él establece una distinción entre lo que llama secularismo político,
que reconoce la legitimidad e incluso la necesidad moral de la fe religiosa, pero impide que se establezca una sola fe, de carácter absoluto. Pero, dice McClay, hay un secularismo filosófico que intenta establecer una incredulidad común como una base para cualquier sistema, para cualquier gobierno. Lo que yo creo que a veces plantean los gobiernos es ese secularismo filosófico, que sostiene que nadie ni nada puede compartir su visión cuando ésta es religiosa y que justifica el rechazo de cualquier investigación científica por el mero hecho de provenir esta de algún pensador con connotaciones religiosas, como si éstas fueran necesariamente, por esa razón, espurias. Y esto es un gran desafío para la Argentina y para cualquier país del mundo. Espero haberlo dicho a la carrera, como quiero decirlo, porque eso me lleva al cuarto punto, la Biblia y su mensaje atravesando los contenidos curriculares de toda la educación pública en la Argentina. Este es un debate en el cual ha participado brillantemente el doctor Grancharov, aquí presente, así que cualquier erudición sobre el tema lo remito al doctor, quien ha sido el expositor de ABA en lugares públicos de gran fuerza comunicativa, así que diríjanse al doctor allí. Además, lo que quiero decir no es que deseo que se enseñe religión, ni que se enseñe sobre religión en la escuela pública. Lo que deseo, en cambio, es una cosa mucho más profundo. Es la presencia de la sabiduría bíblica atravesando todos los saberes de la educación en cualquier plano de la vida. Esto es mucho más. Y en este momento eso no ocurre para limitación de las formaciones que recibimos en los distintos grados. Van Dusen decía, expresidente del Seminario Teológico del Union, lo siguiente: la religión, decía él, es el principio determinante en el proceso educativo como un todo. Esto es Van Dusen, ¿no? Afectando vital y decisivamente la filosofía y el contenido general del plan de estudios y de cada una de sus partes, reflejando la premisa básica de la religión de que Dios es el fundamento de la verdad, en relación con la cual cada segmento del conocimiento y todas las verdades particulares debieran ser orientadas. Suscribo ese pensamiento. Yo no sé si alguno de ustedes hizo un análisis profesional de la currícula de las escuelas públicas, de los contenidos que se enseñan, y se hicieron un análisis de cuál es la inserción de ustedes, del pensamiento del mío cristiano en la elaboración de la currícula. No estoy hablando de religión, estoy hablando de manera de pensar, que es muy distinto, muy distinto. Si deseamos una sociedad abierta para todos, sin exclusión del pensamiento cristiano, sino incluyéndola, pues si no, no es para todos, ¿se entiende lo que digo? Nuestra comprensión cristiana de la cultura, de la historia, de la política debe incluirse en los planes curriculares de la escuela pública. No con la bandera, sino con el pensamiento, que es distinto. Los educadores cristianos debemos contribuir a la elaboración de los planes de estudio de los diferentes niveles de estudio de la escolaridad pública. Si deseamos una sociedad libre, reitero, no ideologizada de manera absoluta por una ideología dogmática que se precie de abierta cuando lo que hace es cerrar a todas las demás, entonces nuestra enseñanza sobre la vida humana, sobre nuestra visión del mundo, sobre la responsabilidad ética, debe ofrecerse no solo en nuestros hogares, no solo en nuestras iglesias, ¿sí? Una parte mínima de la población de la Argentina
en el mejor de los casos el mundo evangélico representa un 10% contra un 90% de la realidad de mi patria. Y entonces, lo que cualquier chico, aún de nuestras iglesias, que va a una escuela primaria que defendemos, que queremos, etcétera, pública, recibe una instrucción modelada por un pensamiento no inclusivo del pensamiento cristiano, excluido. Cuando la currícula escolar prohíbe los aspectos que menciono, en nuestro caso el cristianismo, se dificulta la enseñanza de los valores o de los disvalores morales basados en la fe. Valores tan significativos como la libertad, la justicia, la igualdad, la misma democracia, el bien y el mal, el reconocimiento de la dignidad humana, la santidad de la vida y la importancia de las relaciones sociales pierden un gran contenido. ¿Me siguen? La educación no es de tanta calidad si esto está excluido. No estoy hablando de excluir todas las demás miradas, sino que incluirla. ¿Me entienden? Cosa que a veces es prohibida literalmente y hasta perseguida. Debe decirse además que el impedimento de la enseñanza del aporte del cristianismo podría conocer hechos relevantes, muy importantes para las libertades y el bien de las sociedades, tales como los derechos civiles, como la abolición de la esclavitud, como el sufragio femenino, que ha tenido la influencia directa del pensamiento cristiano para el logro de tales virtudes. O sea, es una sociedad que pretende ser libre, marginando lo que la ha ayudado a ser libre. Mínimamente, los cristianos debiéramos estar atentos a la currícula escolar para ver cuestiones tan significativas como las siguientes. Por ejemplo, ¿cómo se representa la religión y los valores morales en las escuelas públicas? ¿Qué diversos sistemas de creencias son transmitidos de manera adecuada? ¿Qué errores sobre la religión y los valores se inculca en todas las instrucciones que haya en cualquier nivel? ¿Qué descripción de la persona que participa en actividades religiosas ofrece dicho plan de estudios? ¿Cuál es la descripción de la libertad religiosa que se pregona en la escolaridad pública para poder defenderla después, ¿no es cierto? ¿Qué terminología se utiliza para referir a la familia? ¿Qué papel juega la maternidad? ¿Cómo describe a Jesús como una persona de la historia? ¿Qué análisis de la Reforma protestante? ¿O cómo describe logros o actividades evangélicas? ¿Quiénes son considerados modelos o referentes sociales? ¿Y por qué razón? ¿No lo consideran importante? Básico, porque eso es lo que un niño va aprendiendo que es el ideal a buscar. ¿Qué tipo de bibliografía se requiere y qué orientación presenta? ¿Qué análisis hace de otros eventos religiosos que hayan tenido lugar a lo largo de la historia? Aquí otra vez, más que culpar a alguien, yo siento que nosotros, educadores cristianos o digamos evangélicos, hemos venido galopando demasiado lento para mi gusto. Por eso digo que desearía que educadores, pensadores, filósofos nuestros, pastores nuestros, se ofrezcan, no para forzar una cosa, sino para pensar la educación que queremos con lo que son, con sus valores, con sus pensamientos, con su mirada de la vida, como para que la educación sea más rica. Mejor, por lo menos desde mi perspectiva, más integrada, no tan sesgada. ¿Me siguen? No hablo solamente de una cuestión de derecho, hablo de una cuestión de la cosa mejor, o más rica, más humana, por lo menos, insisto, desde mi perspectiva. Si hace falta parar, paramos, ¿eh? Con estos 3 o 4 aspectos que mencioné, yo ya estaría divertido por toda mi vida. Soy un educador cristiano desde, no sé, desde que me convertí.
y siento que es una deuda enorme, enorme. Miren, les voy a contar un detalle. Preparándome para una ponencia que tenía que dar en un evento de la Alianza Mundial Bautista, donde traté el tema del secularismo en la educación primaria, ese fue mi tema, no encontré demasiados materiales discutidos por nosotros en la Argentina de ese tema. Si acá hay algún educador y demás y conoce ese tema, me gustaría verlo. Serio, científico, creíble por todas las líneas educativas de la patria, no consideradas como marginales, sino lo más profesional posible. Pero doy con una investigación hecha en los Estados Unidos. Fantástica investigación de la currícula escolar primaria en Norteamérica. De todas las materias, no de la materia religión, no estoy hablando de eso, no, sino de cómo miran la vida en cada disciplina, cómo leen la historia, a quienes considera que debieran ser personajes. Una investigación notable. El resultado de la investigación es que el cristianismo no es ridiculizado, es, en el lenguaje popular, ninguneado. Ninguneado. ¿Me siguen? Es decir, no figura. Los personajes a resaltar como valores de la sociedad difícilmente sean cada vez menos de algún origen cristiano. Temarios como la importancia que le da el mundo, por ejemplo, evangélico, a la ayuda social con ofrendas forzadas, nada. Y cosas por el estilo. Ilustraciones de familia en un sentido medio tradicional, nada, etcétera. ¿Me siguen? ¿Cómo será mi patria? ¿No merecería un estudio serio, pero hecho por comisiones de la educación que no merezcan reputación de sesgadas para el lado cristiano? ¿Me siguen? No en defensa propia, sino en defensa de la mejor educación posible, que tiene que ser amplia. ¿Me siguen? De manera que lo que nosotros digamos no tenga objeción del que piensa distinto, sino que sea aceptable. ¿Pido demasiado? Qué bueno sería, ¿no? Bueno, cambio de tema, dejemos esto. Uno más. La Biblia y su aporte para administrar los bienes y servicios de Argentina y evaluar sus efectos en la Argentina con los valores del reino. Argentina. Dios nos ha dado generosamente una nación en donde no sembramos y tenemos de todo. ¿Cómo puede ser que existan los niveles de pobreza? ¿Cómo puede ser que salgamos de acá y veamos un niño escarbando la basura ahí? ¿Cómo puede ser? Díganmelo ustedes. ¿Cómo llamaríamos a eso? Llámese como se llame, yo diría que al menos es una mala administración, ¿no es cierto?, de los bienes y de los servicios de mi patria. La Biblia ofrece pautas del reino para administrar los bienes y los servicios necesarios para la sociedad y para considerar sus efectos sobre el mundo entero. Tales pautas y consideraciones producen consecuencias sociales en lo económico, en lo político, en lo cultural, en lo estético, en lo educativo, como dije, en la justicia. Este estilo de vida caracterizado como la vida del reino debe poder traducirse en estilos de productividad y de servicio que beneficien a la sociedad, trayendo bien y valor a la experiencia humana. Por lo tanto, sería fundamental que líderes bien informados, confiables, sabios, puedan participar con su inspiración, con su crítica, con su creatividad en la producción, en el intercambio, en la distribución de los bienes y los servicios más vitales de la sociedad. Al hablar de reino, hablamos de la acción de Dios trabajando en
y a través de nuestras vidas y de nuestro trabajo en el mundo como un llamamiento de Dios, tanto a nivel individual como comunitario, y trabajando con valores como amor, justicia, verdad, sabiduría, santidad, gracia. ¿Cómo se aplican estos conceptos cuando administras una empresa? ¿Por qué no pensarlo? ¿Es la distribución de los bienes y de los servicios que tenemos justa? ¿Es amorosa? Casi ni se nos ocurre pensar científicamente, es como que el amor no tiene valor científico. Es como que el amor no produjese ninguna cosa real. Con eso demostramos los cristianos que no creemos en lo que creemos. Porque si los cristianos creemos lo que creemos, nuestra forma de manejar los bienes y manejar los servicios debiera ser amorosa. No como es, egoísta, caprichosa. Ya decía Lutero que los criterios de conversión a veces eran claros en el pensamiento, eran un poco más difíciles de lograr las conversiones de las billeteras y de los bolsillos. Entonces es probable ver cristianos a los que les damos la categoría de convertidos, pero sus bolsillos no están convertidos. Y sus mentes administrativas tampoco. Entonces vamos a llegar al momento en que se pueda entrar al cielo, porque le hemos dado el pase al cielo con una cierta teología de pase al cielo, pero no de vivencia de reino con los criterios del reino, aquí cuando administran la plata, o los bienes, o los servicios, o son jefes, o son, en fin, lo que haga. Soy claro en el concepto, se entiende esta verdad de la Biblia. Entonces yo creo que necesitamos esto, valores del reino que cuestionen actitudes como la devoción irrestricta al consumismo, al deseo personal como un ídolo, a la creación de injusticias y en cambio que promuevan el bien de Dios para todas las personas y para todas las etnias del mundo, como dice Mateo, que lee etnias, que es un valor más integrador que países inclusive, como lo podemos ver en nuestra Argentina con tantas etnias que a veces no son consideradas como tal. Los cristianos debemos ser agentes que vinculen el carácter modelado por el Espíritu con la mejor calidad de actuación en todos los trabajos y en todas las relaciones de la vida. Lo que ha ocurrido es que una sociedad secular ha desplazado a la visión cristiana de la vida hacia un lugar sin relevancia para los gobiernos, los negocios, la economía, la educación, la cultura y otros aspectos de la vida social. Yo me resisto a esto. Yo creo que la visión cristiana es lo que mejor le puede hacer a cualquiera de esas actuaciones en la vida de cualquier nación. ¿Sí? Entonces, por eso hablaba de la Biblia y esta idea de cómo administrar los bienes y de los servicios, acá y en el mundo. Y fíjense cómo a veces se ha metido en una teología de la prosperidad, cosa que de visión cristiana tiene muy poco. Es como que la satisfacción, además del deseo a cualquier costo, es bueno. Educamos para satisfacer tu deseo, hacela propia, hacela como vos querés. Nosotros te formamos para que vos satisfagas todos tus deseos. Y no enseña la verdad de que el deseo nuestro a veces no es bueno, o no nos conviene, o no nos sirve para todos. Incluso en nuestra casa, cuando educamos a nuestros hijos o a nuestros nietos, ¿no lo creen? Hay cosas mejores que el deseo personal, además influido por un marketing extraordinario para consumir. El otro día, cuento una anécdota curiosa, fui a comprar zapatillas. Entonces la chica, muy buena empleada, me lleva a los modelos. Unos modelos de todos los colores, yo iba por una más humilde negra. Bueno, no, todas tienen esto. Y tienen unas plataformas de este alto. Digo, mirá que mido más de 1,90, no estas saltan como Ginóbili o no sé qué otra cosa tiene y se prenden luces. Entonces digo, mirá, yo ya jugar como Ginóbili me parece que no, que quiera, no voy a poder.
No, bueno, lo que quiere decir es que el salto, y bla, bla. Digo, mira, yo para caminar nomás. Mire, debe haber en alguna zapatillería más de barrio que no venden tanto de modelos pasados. Con lo cual me decía, usted señor es un prehistórico que no está pidiendo lo que se debe y lo que le oferta el marketing contemporáneo es un caduco. Lo soy, ¿eh? Pero qué triste, ¿no? Pensar de esa manera. Entonces yo creo que está bueno pensar con la Biblia cuáles serían los consumos mejores, qué nos enriquece, cómo modelamos el deseo para ver qué piensa Jesús de vez en cuando, y no lo que a mí se me ocurre o me da la gana, sino qué me conviene para mi propia vida. ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta ahí? Otro punto más. Vos decime. Bien, me quedan muy poquitos minutos, así que la Biblia y su ética personal y social. La ética es un tema de moda hoy. Abundan las comisiones de éticas, cátedras de éticas, códigos de éticas. Pero si Lipovetsky tiene razón, la ética de hoy no es una ética de demandas o de deberes, sino de convalidación de los gustos personales. Ni siquiera existe aquella ética de nuestros abuelos, en donde la palabra era sagrada, ¿se acuerdan? El sentido del deber. Hoy la ética a veces convalida, como ética débil y mínima, sin obligación ni sanción, una sociedad posmoralista, donde se coronan los derechos individuales a la autonomía, al deseo y a la felicidad. Pero esto ha ido llevando a catástrofes en el mundo. Hace poco tiempo, empresas tan conocidas como Enron, WorldCom, Tycoon y otras, con la participación de empresas auditoras igualmente conocidas, cometieron acciones delictivas de suma gravedad, perjudicando seriamente a pequeños accionistas, a sus propios empleados, a clientes y proveedores, afectando la credibilidad del sistema económico. Cuando empezaron a ver por qué ocurría eso, la idea era que la ética de los profesionales que dirigían tales empresas, con paquetes remuneratorios sabrosísimos, envidiables por cualquiera, con todas las facilidades, eran magníficas. La ética, -4. ¿Qué cosa? ¿Hace falta decir que la ética en la Argentina brilla por su ausencia en muchos planos? ¿Verdad que no? Dolorosa y trágicamente. Qué triste, ¿no? Qué triste. La propuesta cristiana incluye elaborar una ética que contemple un tema tan serio como es la corrupción, por ejemplo. La Biblia está llena del tratamiento de elementos corruptibles y de, digamos, corrección de corruptos. Los destinatarios de la acción correctora de la Biblia en cuanto a la corrupción son autoridades políticas, militares, gobernantes, personajes como usureros, explotadores, corruptos, autoridades religiosas, personas que manejan el poder económico, el pueblo mismo que viola la ley de Dios, con claridad meridiana. Leer los profetas es cambiar el nombre y estar hablando de la Argentina. No sea cosa que nos incluyan a nosotros ahí también, ¿verdad? Pero la propuesta bíblica de vivir con un grado menos corruptor y menos corruptible debiera ser mejor enseñada, con más fuerza, con más paciencia, vinculando la exigencia de la justicia con la voluntad de Dios, buscando el reino de Dios como prioridad, persiguiendo no solamente un cambio de la corrupción estructural, sino una verdadera conversión del corazón de los seres humanos. ¿Qué temario ese? Bueno, como el tiempo avanza, a ver si menciono algún otro tema por ahí. Por ejemplo, la formación del carácter cristiano
el desarrollo del civismo de parte de las iglesias nuestras, la creación de un concepto de discípulos que vivan todos los días como ciudadanos responsables con los criterios de la Biblia, de santidad, de pureza, que nos parecen utópicos. ¿Y entonces qué enseñó Jesús? Si esos criterios no se traducen en conductas y en referencias, nuestra misma enseñanza se debilita. La Biblia enseña un nuevo ser en el mundo. Enseña lo que se llama el señorío, donde no hay aspecto de nuestra vida que no esté bajo su gobierno. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestras relaciones, nuestros trabajos, nuestras familias, todo. Esa es una manera de ser distinta. Enseña lo que se llama la metanoia. No lo que en la Biblia se podría pronunciar como metamelomai. Las dos palabras en el Nuevo Testamento son traducidas arrepentimiento, dicho sea de paso. Pero mientras metamelomai refleja el lado en donde te sentís semiculposo por haber hecho mal, ¿sí? Lo que le pasa a Judas. Judas fue y se arrepintió, dice, y utiliza ese término. En cambio, la metanoia representa un verdadero cambio de mente de la persona, de manera de pensar, un viraje notable guiado por el propio Espíritu Santo, para vivir lo que se llama el fruto del Espíritu todos los días. El fruto del Espíritu se vive aquí, en el cielo afortunadamente lo vamos a vivir íntegramente, pero acá, vivir el amor, vivir la alegría del reino, vivir el shalom del reino, debieran ser cosas más familiarizadas por nosotros. Por último, lo digo así al pasar nada más, pero es un temazo para tratar. Es la propuesta bíblica de vivir en relaciones o en relaciones salutíferas o relaciones sanas. Nuevas relaciones. El ser humano es un ser en relación. ¿Sí? Relación con Dios, relación con el prójimo, relación con el mundo, todo lo ecológico, y relación con nosotros mismos, sanadas por Cristo. Yo creo que la Argentina, cuando habla de una grieta, está hablando de lo que el pecado ha hecho en el mundo relacional. Severísima, acá y en el mundo. Esta imposibilidad de tratar la autoridad, los otros, como quiere Cristo. No como objetos, sino como seres humanos con los cuales crecemos y maduramos. Incluso en nuestras familias, la gran temática familiar. ¿Sí? Y aplicado a lo que antes decíamos del amor y lo que dije antes de los bienes. Cuando la cercanía amorosa, el contacto con las personas no se da, toda la acción humana se empobrece. Miren, esta anécdota interesante. Un gran médico con quien me tocó una vez compartir un panel, contaba una anécdota muy interesante. Él dice que salía de un cuarto después de haber visitado a una señora muy mayor y la señora le dice: doctor, ¿mi presión cómo está? Muy bien, señora. Ah, dice, ¿me la tomó? ¿Cómo es que me la tomó? No sé cómo hacen los médicos, Beto, pero aparentemente estaba conectada a un aparatito que le indicaba la cosa. El médico le dice: está muy bien, señora, pero ahí se dio cuenta, médico, muy buen médico, que no había tocado a su paciente. Entonces el señor entra al médico y toma, como los viejos médicos, el pulso, seguramente con menos precisión, con menos eficacia, con menos profesionalidad científica, pero con más humanidad. Y mira su reloj y dice: está muy bien, señor. Ah, dice, qué bien que me siento, doctor. Lo relacional indica vitalidad en las relaciones humanas. Esto en la Argentina, en la China y donde sea. Somos seres para vivir en relación y no hay posibilidad de crecer en un país, en una sociedad, en una cultura que quiere sanar vínculos sin hablar de la interrelacionalidad más preciosa, que es la que crea nuestro Señor Jesús.
¿Lo creen? Cierro diciendo, la Biblia y su visión esperanzadora. A pesar de todo, no pierdo la esperanza. No porque los hechos me demuestren una cosa más favorable o no, sino porque el Dios en el que creo y la Biblia representa la esperanza más preciosa que podemos tener. Cuando hemos perdido la esperanza, decía Luther King, hemos perdido un motorcito central. Cuando la esperanza no rige nuestra conducta, la sociedad se empobrece. Cierro diciendo esto. Solo la esperanza merece ser calificada de realista, porque ella, la esperanza, tomada en serio, por cierto, atraviesa las posibilidades de lo real. Una visión pesimista de la realidad no es más realista. Solo las posibilidades que vienen en Cristo pueden ofrecer un mañana esperanzador. Para esto la Iglesia tiene que reconocerse como responsable de hacer virajes toda su vida. Tiene que pedir perdón por sus errores, los cristianos también. Tiene que hacer metanoia, tiene que revisar muchos de esos postulados para cambiar, como decía Lutero, siempre en reforma, para parecerse cada día más a Cristo. Dios bendiga a nuestra nación. Un viejo himno evangélico dice, salve Dios a nuestra patria, nuestra querida nación. Yo agregaría, nosotros contribuyamos estas esferas que disparé nada más como idea, nos hacen responsables, que es una buena palabra, muy buena palabra. Debemos dar cuenta siempre de nuestros actos. Y si Cristo ha transformado nuestra vida, vaya si tenemos para ofrecer en nuestra querida nación argentina. Muchas gracias.